Muchas bendiciones para todos. Soy Río José María y una vez más estoy frente al micrófono para compartir con todos ustedes una nueva propuesta sobre el estudio de las Sagradas Escrituras. El libro, el manual de Dios. El manual que tenemos a las manos para investigar, ahondar, profundizar en las verdades eternas de nuestro Dios. Estamos en una sección de estudios bíblicos que hemos titulado a esta sección Respondemos los interrogantes de nuestros oyentes. Vamos a tratar hoy nuevamente un interrogante en la continuación del programa anterior y hemos puesto por título, para de alguna manera encerrar la consulta de un oyente, hemos puesto por título a este programa Respondemos la consulta de nuestros oyentes, y la consulta es: ¿cuáles son las diferencias más prominentes entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Y este es el programa número 2 que vamos a tratar o continuar tratando sobre este particular, un tema muy importante, un tema que por ahí de repente se menciona muchas veces, pero pocas veces nos detenemos a estudiar con profundidad a la luz de la Sagrada Escritura. Y la propuesta de la luz de tu palabra es que nos detengamos a analizar las verdades bíblicas. Realmente lo que dice la palabra de Dios, por supuesto, analizando y comparando con lo que se dice, con lo que muchas veces se ha mencionado, pero tratamos de que todo lo que decimos tenga un sustento en las Sagradas Escrituras, dejando de lado yo pienso, yo creo, me parece, me dijeron, sino tomando la Escritura, la palabra de Dios, y tratando de encontrar las verdades expresadas en el libro, el manual de Dios. Así que bien, la pregunta, el análisis que ya venimos estudiando es, bueno, nosotros somos del Nuevo Pacto, no tenemos nada que ver con el Antiguo Pacto, y la conjugación del Antiguo Pacto, se cree que el Antiguo Pacto es la ley, que el Nuevo Pacto es Jesús, es la gracia, que en el Nuevo Pacto ya nos hemos liberado de toda esa maldición que había, y bueno, una cantidad de cosas que vienen junto al análisis que es necesario detenernos a estudiar. Hemos avanzado bastante sobre el Antiguo Pacto, pues no podemos entender el Nuevo si no entendemos el Antiguo. Voy a pasar a comentarles de manera rápida lo que hemos estudiado en la primera parte de este estudio. Hemos visto primeramente que al hablar de Antiguo Pacto, tenemos que saber qué es Antiguo Pacto para luego poder comprender cuál es el Nuevo Pacto, con quiénes se hizo, por qué se hizo y en base a qué cláusulas se hizo este pacto. Esto es sumamente importante porque no podremos entender jamás, no podremos entender si el Nuevo Pacto si no entendemos lo que es el Antiguo Pacto. Así que bien, hemos visto que este pacto Dios se lo había anunciado a el padre Abraham, luego pasó a su hijo Isaac, luego a Jacob, y estos fueron los pasos que llevaron hasta que el pueblo de Israel estuvo en tierra de los egipcios, gracias a que José gobernaba en aquel lugar. La desgracia de José, se convirtió en la opción de ayuda para sus hermanos, para su familia, ya que él era un principal en el gobierno de Egipto y en la gran hambruna que hubo en el tiempo de Jacob siendo anciano. Tuvieron la acogida y también los beneficios de llegar a la tierra de Gosén y realmente disfrutar de lo que necesitaban para subsistir, sobrevivir. Entraron solamente un número de 70 personas a Egipto. Allí comenzaron a crecer y crecer y crecer y crecer. Y mientras gobernaba el
la persona que conocía a José, no había problemas. El problema fue cuando este hombre murió y fue suplantado por otro que no conocía a José y no conocía de el beneficio que se le había dado a esta familia. Entonces se los tomó como esclavos. A los israelitas se lo hizo hacer las tareas más duras, las más difíciles, se les encargó a ellos y empezaron a tomar posición de esclavitud. Fue tanto el dolor, la angustia que ellos tenían, porque vivían realmente muy mal, una vida muy, pero muy dura, y fue allí donde el clamor de ellos llegó a la presencia de nuestro Dios. Y cuando Dios se acuerda de este pueblo, lo hace recordando una promesa que había hecho al padre Abraham y también a sus descendientes. Es así cuando la Escritura lo relata, nos recuerda cómo se movió la mano de Dios con este pueblo. Vamos a mirar este texto tan importante de cómo Dios se acordó del pueblo de Israel. Vamos a buscar en el libro de Éxodo para recordar cómo comenzó todo este proceso y cómo Dios se acordó de ellos. Vamos a buscar el texto donde declara que Dios se acordó del gemido de ellos. Vamos al capítulo 2 del libro de Éxodo y vamos a ver el versículo 23 en adelante. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La Biblia nos muestra que el pacto no comenzó con Israel, el pacto comenzó desde Abraham, Isaac y Jacob. Es por ello que es importante todo esto, porque la promesa de Dios, el pacto interviene promesas, mandamientos y también bendiciones y desgracias o maldiciones. Todo esto estaba dentro del pacto. Dios pretende hacer un nuevo pacto, pero antes de hacer un nuevo pacto tenemos que saber cómo fue ese antiguo pacto. Y estamos hablando del antiguo pacto. Dios entonces comienza este primer pacto con Abraham, Isaac y Jacob, luego le lleva al pueblo, le saca con mano poderosa, un día 14 del mes de Aviv, le saca con mano poderosa. Y cuando ellos salen, digo bien, es el 15, el día que salen, 15 del mes de Aviv, cuando ellos salen en libertad, Dios les lleva por el desierto, caminan el primer mes, lo que quedaban 15 días, luego el segundo mes, y cuando llegan al tercer mes, llegan al pie del monte Sinaí. Allí Dios le hace una propuesta del pacto, que ellos podían abrazarlo o rechazarlo, podrían aceptar o no aceptar, y es allí donde Dios les dio las palabras que les dijo: si ustedes dan oído a mi voz, dice el verso 4, si ustedes dan oído a mi voz. Vamos a leerlo, vamos a recordarlo. Éxodo capítulo 19, es un pequeño repaso del programa anterior. Éxodo capítulo 19, vamos a tomar desde el versículo 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La Escritura nos muestra que Dios le hizo la propuesta al pueblo de Israel que ellos puedan abrazar ese pacto. Porque este pacto había sido hecho con Abraham, la promesa fue dada a Abraham.
se cumplió en Isaac, en Jacob, y luego ellos estaban en pleno cumplimiento de ser una gran nación. Entraron 70, pero salieron más de 600.000. Y por supuesto, si multiplicamos por 4 sencillamente un grupo familiar, matrimonio con 2 hijos, llegamos a 2,5 millones de personas. Era muchísima gente, según la promesa de Dios, que iba a ser una gran nación. A pesar de que Abraham ya era viejo, de que Sara había perdido ya la potencialidad, la vitalidad para concebir, pero las promesas de Dios son fieles y verdaderas. De esta forma, el pueblo se había formado y Dios les plantea la posibilidad de hacer un pacto. Es con el pueblo de Israel ahora que va a ser lo que se conoce como el antiguo pacto. Todos estos datos son importantes para que podamos centrar la mirada y nos podamos ubicar en el tiempo y también en los acontecimientos, en la sucesión de acontecimientos que se fueron dando hasta que comenzó este pacto. Dios pretendía la salvación. El pacto hecho a Abraham termina siendo la salvación a la humanidad. El propósito de Dios es salvarme a mí, salvarle a usted, estimado radio oyente, y salvar a todo el mundo. Todo lo que Dios hizo fue con intención de llevar la salvación a su creación, porque ellos se habían apartado. Ellos se habían apartado. Comenzando de Adán para adelante, todos se apartaron. Entonces, Dios elabora el plan de salvación y es allí donde toma al pueblo de Israel para poder celebrar este pacto. Es ahí que nosotros hemos leído que Dios convocó a Moisés y al pueblo para hacer eso que se conoce hoy como el antiguo pacto. Hemos hablado también del concepto de pacto. Para que haya un pacto tienen que haber por lo menos 2 partes. Y el pacto está basado en acuerdos que han tomado de ambas partes, deberes y derechos que se toman en este acuerdo, en este pacto. En este caso, el antiguo pacto ha sido de Dios con sus hijos, con Abraham, con Isaac y con Jacob, y quería también hacerlo, porque el pacto tenía que continuar, quería hacerlo con el pueblo de Israel, que serían los descendientes de Abraham. Para eso, Dios quería comunicarle a ellos de qué se trataba este pacto. Muchas veces se habla del pacto. Lo que más se escucha es así: el antiguo pacto terminó y ahora estamos en el nuevo. Eso es. ¿Qué es lo que más se escucha? ¿No? El antiguo pacto era la ley de Dios, y eso terminó todo, ahora estamos en el nuevo. El antiguo pacto era para esclavitud y el nuevo pacto es para libertad. Listo. Eso es lo que se escucha, se conoce. Como les dije, no tengo intención ni apuro por terminar el tema que estamos tratando. La verdad que no tenemos apuro. Nuestro oyente Ernesto, que cada tanto nos llama, a veces un poco nervioso por todo lo que estamos estudiando, y qué bueno es que él siga escuchándonos. Porque si nos escucha, lo hará por las razones que a él le parece conveniente. A veces parece que no le sirve para tranquilidad, sino para ofuscarse un poco. Pero aquí no estamos para discutir, ni para pelear, ni para jugar a quién sabe más, quién sabe menos. Sencillamente estamos para estudiar las Escrituras. La pregunta fue planteada y nosotros vamos a responder a la luz de lo que dice la Biblia. Así que no nos apuremos, ya vamos a llegar al nuevo pacto. Pero tenemos que entender el antiguo pacto. Estimado oyente, pongámonos a prueba un momento a ver cuánto conocemos respecto al pacto que está en las Escrituras. ¿Cuánta gente ha mencionado: yo leí la Biblia de tapa a tapa 4 o 5 veces? Bueno, si leyó de tapa a tapa, seguramente estará a la altura del conocimiento de responder los siguientes interrogantes respecto al pacto. O tal vez usted, que lee la Biblia que le interesa estudiar, ha de generar en usted la motivación de analizar, de estudiar.
Si entendemos el pacto, si entendemos cuál fue el antiguo pacto, tenemos que considerar que al hablar de pacto debemos comprender varias cosas que son parte del antiguo pacto. ¿Cuáles son esas partes? Sangre del pacto. ¿Qué más tenemos que saber? Tablas del pacto. Arca del pacto. También libro del pacto. ¿Podríamos explicar un poco más de qué se trata cada uno de estos términos que aparecen en la Biblia cuando nos habla de ese antiguo pacto? ¿Por qué se llaman tablas del pacto? ¿Qué es lo que había en esa tabla del pacto? ¿Por qué se llama arca del pacto? ¿Qué es lo que había en esa arca? ¿Y qué es lo que ocurría sobre esa arca? ¿Por qué se llama libro del pacto? ¿Cuál era el libro del pacto? ¿Solamente un capítulo de la Biblia? ¿Solamente un capítulo del Antiguo Testamento? ¿Qué era el libro del pacto? ¿Y cuáles son las cosas que están escritas en ese libro del pacto? Y si nosotros no podemos explicar sobre esto, la pregunta indefectiblemente será: ¿será que realmente comprendimos qué fue el antiguo pacto? Es por ello que quiero motivarles a que juntos podamos escudriñar la palabra. Que usted no me crea a mí, crea lo que vamos leyendo en la palabra. Esto nos va a llevar a demorar, por supuesto, minutos que son sumamente importantes. Pero bueno, si a usted le interesa leer, la Biblia está en el lugar correcto. Si a usted no le interesa la lectura de la Biblia, está en el lugar equivocado. Pero esperamos, por supuesto, y le invitamos a que usted nos pueda acompañar a leer la palabra de Dios y a analizar sobre estos puntos que son interesantes respecto al pacto. Seguido a esto, tengo que decirles que tenemos que comprender con profundidad el antiguo pacto para poder empezar a hablar del nuevo. ¿Cómo vamos a hablar del nuevo pacto si no entendimos con quién fue el antiguo pacto, basado en qué leyes, por qué vino ese pacto, cuáles son las intenciones del pacto, cuáles son las promesas del pacto, cuáles eran las bendiciones del pacto y las maldiciones? ¿Estaban advertidos de que podían invalidar ese pacto o romper ese pacto? ¿Cómo podrían romper ese pacto? ¿Y qué es lo que iba a causar que ellos rompan ese pacto? Todo esto debemos estudiarlo para comprender. Y hablando del antiguo pacto, vamos a analizar. La Biblia menciona tablas del pacto. Bueno, ¿qué eran las tablas? ¿Qué es lo que había en las tablas? ¿Y por qué se llaman tablas del pacto? Vayamos entonces directamente a lo que nos dice la Biblia. Vamos a ir a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 27 y 28 dice lo siguiente. Éxodo 34, 27 y 28. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Aquí dice que él estuvo 40 días y 40 noches sin comer, Moisés. Él tuvo que subir a hablar con Dios, pero antes, la primera vez que fue, también ayunó 40 días y 40 noches. Era prototipo del Señor Jesucristo, y Jesús ayunó sin agua, sin alimentos sólidos, sin comida, 40 días y 40 noches. El ayuno bíblico, el ayuno
más corto, según la Biblia, dura 24 horas. No hay ayuno de media mañana o un ayuno de mediodía. En la Biblia no aparece esa clase de ayuno. No hay medio ayuno donde yo, estoy ayunando y pues estoy tomando mate, o yo ayuno y me tomo un jugo de naranja. La Biblia no llama ayuno a eso. El ayuno bíblico es sin agua y sin comida. Abstinencia total. El ayuno más corto tiene 24 horas. Moisés ayunó 40 días y 40 noches. La Escritura muestra que la primera vez que subió, el Señor le dio las 2 tablas. Y en las tablas, ¿qué es lo que había? Estaban escritos los 10 mandamientos. Eran 2 las tablas y estaban escritos los 10 mandamientos. Y aquí nos dice esta palabra de Dios en el versículo 28, escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. O sea que los 10 mandamientos eran palabras que estaban incluidos en el pacto. Veamos también Deuteronomio capítulo 4, versículo 13, y ya vamos a analizar. Deuteronomio, vamos al capítulo 4. Deuteronomio 4, versículo 12 y 13. Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. La Escritura muestra entonces que en esas tablas del pacto estaban escritas los 10 mandamientos. Pregunta para los que conocen de las tablas de los 10 mandamientos. ¿Quién no sabe sobre los 10 mandamientos, no? ¿Quién no sabe? Todo el mundo dice que hay que guardar los 10 mandamientos. ¿Leyó alguna vez usted los 10 mandamientos en la Biblia? Porque si creemos que hay que guardarlo y no sabemos cuáles son, está bastante difícil poder lograrlo, ¿verdad? Aquí dice guardar y ponerlo por obra. Estas tablas de los 10 mandamientos, y voy a dejar la pregunta para los que nos escuchan, los que estudian la Biblia. Voy a hacer esta pregunta para Chaco. Vamos a ver si por ahí le ayudamos algo a los chaqueños, pero si no, vamos a dejar la participación a los de Chaco. A ver, ¿cómo estaban escritos los 10 mandamientos? Estaban escritos en 2 tablas. Estaban escritos de un lado 5 y del otro lado 5 mandamientos. 5 mandamientos en el primero y 5 mandamientos en el segundo. ¿O las tablas estaban escritas de los 2 lados? ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo estaban escritos los 10 mandamientos en esas tablas? Las palabras son palabras de el pacto. Vamos a un texto más mientras esperamos la respuesta. Deuteronomio capítulo 10. Vamos a dar lectura a un texto más sobre esto. Deuteronomio 10, versículo 4. Deuteronomio 10, 4. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Volví y descendí al monte y puse las tablas. Bien, aquí nos declara la palabra de Dios que 2 veces se hicieron esas tablas. Porque las primeras tablas, Moisés estaba hablando con Dios, estaba allí en el monte de Sinaí, y escuchó, dice, voces de júbilo que había allá abajo. ¿Sabe lo que estaba haciendo el pueblo? Habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando. Dios le dijo, el pueblo se corrompió, el pueblo cayó. Entonces Moisés descendió y por la furia, por la impotencia, arrojó
esas tablas de piedra y consumió, por supuesto, a mucha gente del pueblo de Israel. Pasado esto, Moisés tuvo que labrar esas tablas. Subió al monte y la Escritura declara que ese escrito no lo hizo Moisés, sino lo hizo Dios con sus propios dedos. Dios escribió con sus propios dedos en las tablas del pacto los 10 mandamientos, que eran palabras del pacto. Ahora bien, vamos a otro punto del pacto para poder entender. También se habla de el arca del pacto. ¿Lo han escuchado nombrar? El arca del pacto, el arca que se perdió, que nadie más encontró, que alguno de repente dice que se encontró el arca del pacto. ¿Qué era el arca del pacto? Lo dice Pablo, lo cuenta a los hebreos en el capítulo 9. Vamos a ver sobre esto, hay bastante sobre esto para ver, pero simplemente para tener un detalle. Hebreos, capítulo 9, el escritor de los Hebreos, que se supone que es Pablo, lo dice así, versículo 3 y 4. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ven, allí está. El arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Por qué se llamaron tablas del pacto? Porque allí estaban las palabras del pacto. ¿Por qué se llamó arca del pacto? Porque dentro del arca estaba la tabla del pacto, y en la tabla del pacto estaban las palabras del pacto, o sea, los 10 mandamientos. Esto fue una parte del pacto sumamente importante, las palabras del pacto. Ahora bien, de aquí surge el pensamiento, esas son las palabras que se dieron en el antiguo pacto. Entonces esas palabras, cuando se pasa al nuevo pacto, terminaron porque esas se crearon ahí. La pregunta es, ¿esas palabras del pacto fueron creadas en ese momento en el cual se iba a hacer el pacto? Esos 10 mandamientos que están en esas palabras del pacto. Todo el mundo dice que hay que guardar 10 mandamientos, de eso estoy hablando. ¿Esas palabras del pacto fueron creadas ahí en ese momento en el cual se va a celebrar el pacto? ¿O estas palabras del pacto ya era sabida por el pueblo de Israel antes de que Dios le pronuncie? Porque prestemos atención que el monte de Sinaí es un momento importante, porque allí no solamente recibieron las palabras del pacto, sino que escucharon las palabras del pacto con voz tronante. Tuvieron miedo y dijeron, no hable más Dios con los hombres. Además, reciben la tabla escrita, nada más y nada menos que por los dedos de Dios. Si usted nunca leyó los 10 mandamientos, lo puede hacer en Éxodo capítulo 20, desde el versículo 1 hasta el versículo 17. Usted encontrará los 10 mandamientos en la Biblia, que no son los 10 mandamientos que aparecen en el catecismo. No lo son. Ni tampoco el catecismo es una manera reducida de los 10 mandamientos. No. Podríamos decir que es la manera tergiversada de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos reales están en la Biblia. Usted puede leerlo. Y en cualquier versión de Biblia puede leerlo. Éxodo 20 del 1 al 17. Cuando llegamos al versículo 8, pronuncia palabras que son evidentes que el pueblo ya lo sabía. ¿Cómo nos dice Éxodo 20? Vamos a leer solamente esta partecita. Éxodo 20, versículo 8. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, acuérdate del Shabbat, acuérdate del sábado, según la versión de Biblia, para santificarlo.
Si esta palabra se les dice acuérdate, ¿se le puede decir a alguien acordate de tal cosa si yo nunca le dije? ¿Le puedo decir acordate de tal cosa si él no tiene ni idea de lo que yo le estoy diciendo? Por supuesto que no. Si Dios les dijo acuérdate, es porque ellos tenían pleno conocimiento. Se podrían haber olvidado ellos mientras estaban en Egipto. Pero esta palabra, acuérdate, es porque ellos venían celebrando este día. El sábado no se comienza a celebrar después del antiguo pacto. El sábado fue celebrado antes de la celebración del antiguo pacto. Y como usted no debe creerme a mí, tengo la obligación de darle la evidencia de las Escrituras. Usted puede leer Éxodo 16. Usted va a encontrar la historia de el maná. Y cuando lea la historia del maná completa, usted verá que el pueblo había recibido instrucciones, expresiones de que el sábado, séptimo día de la semana, era el día indicado en el cual ni siquiera caía maná del cielo. Porque era un día consagrado a Dios. Dios lo tomaba como día consagrado. Por lo tanto, el cuarto mandamiento, la observancia del sábado, no comenzó con el antiguo pacto. Ahora bien, seguimos un poquito más sobre el pacto. Tenemos tabla del pacto, palabras del pacto, arca del pacto. Ahora la pregunta es, ¿el antiguo pacto se hizo solamente sobre los 10 mandamientos? ¿O habían más palabras que estaban incluidas en ese pacto que estaban haciendo? Porque esta es la forma escrita. Ya hemos leído anteriormente, en programas anteriores, que Abraham, siendo un hombre de fe, guardó los preceptos y mandamientos y leyes de Dios. Los recibió por fe de manera oral. Dios le hablaba y por ello pudo poner por obra. Esto se encuentra en Génesis capítulo 26, versículo 5. Ahora vamos al texto bíblico que nos habla tanto de libro del pacto como sangre del pacto. Vamos a tomar Éxodo capítulo 24 y vamos a dar lectura. Podemos tomar el texto completo, Éxodo 24, versículo 1 en adelante. Dijo Jehová a Moisés, voy a tomar del verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tu Dios, tú, Aarón, Nadab, Abiú, los 70 ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz, dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocausto y becerro como sacrificio de paz a Jehová. Verso 6. Y Moisés tomó la mitad de la sangre, lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto, aquí aparece la palabra. Tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Libro del pacto, entiéndase, no tablas del pacto, no palabras que estaban en la tabla, solamente 10 mandamientos, sino dice libro del pacto. El antiguo pacto fue hecho en base al libro del pacto. Y en este libro del pacto estaba expresado todos los principios sagrados de Dios, donde podremos separarlo de alguna manera en las leyes que muestran el carácter de Dios, entre las leyes del sacerdocio
que oficiaba en ese tiempo, que era parte elemental en cuanto a la justificación delante de Dios. El sacerdocio levítico era parte porque por medio del sacerdote venía la justificación al pueblo. Allí estaba dentro de ese pacto. Había un número total de 613 leyes. Y esto se le llamó el libro del pacto. Este libro del pacto fue puesto al lado del arca del pacto. Y fue puesto con un propósito. Vamos a buscar este texto porque es importante. Deuteronomio, capítulo 31. Y después vamos a ir verificando muchas cosas que se dicen que no se ajustan a la verdad bíblica. Vamos a buscar el texto Deuteronomio 31. Voy a buscar un ratito. Sé que está el texto por acá. Bueno, versículo 24, para los que anotan, para los que vuelven a leer, Deuteronomio 31, 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, hasta concluirse, Moisés escribió todas las palabras, todas las leyes. Hasta concluirse, versículo 25, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Ahora bien, ¿qué significa esto? Que el libro del pacto iba a estar como testigo contra ti. ¿Qué es lo que había en ese libro? Los mandamientos de Dios, los principios sagrados de Dios, que estaban agrupados en 613 leyes. Había todo lo que nos podemos pensar de las ordenanzas de Dios, no solamente ordenanzas. Tengamos presente cuando hablamos de todo lo que había en ese pacto, en ese libro. En ese libro, estimado oyente, estaban los mandamientos de Dios, pero también estaban las promesas de Dios. Estaban las promesas, estaban las bendiciones, también estaban las maldiciones. Así que en base a eso, a todo esto, se hizo el antiguo pacto. Y el antiguo pacto se hizo con sangre, porque también Éxodo, en el capítulo 24 que estábamos leyendo, vamos a tomar este texto antes de cerrar este bloque. En Éxodo 24, versículo 6, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en tazones, la esparció sobre la mitad de la sangre sobre el altar, tomó el libro del pacto, lo leyó a oído todo el pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Importante detalle: Dios hizo el pacto con el pueblo de Israel en base a que a todas las palabras del libro de la ley, porque también dentro del libro de la ley estaban los 10 mandamientos, palabra del pacto. Esto lo repite el escritor de los Hebreos. Vamos a considerar también Hebreos capítulo 9, versículo 18 al 20, dice lo siguiente: de donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así quedó establecido lo que se conoce como
antiguo pacto. Las promesas fueron dadas al padre Abraham. El pacto comenzó con Abraham, Isaac y Jacob. Luego se le presenta al pueblo de Israel. Se le da la propuesta de que ellos acepten este pacto. Este pacto se hace en base al libro de la ley, o sea, a todos los mandamientos de Dios, donde no hay solamente mandamientos, no hay solamente leyes, estatutos, mandamientos, decretos. Allí hay promesas de Dios. Allí hay muchísima enseñanza de la voluntad de Dios. En base a esto se hace el pacto. Se mató el animal, con la sangre se roció el libro y también el pueblo. De esta manera quedó en vigencia lo que se conoce como el antiguo pacto. Ahora, ¿nos hemos preguntado alguna vez cuál es la causa de que terminó ese primer pacto y da lugar a un nuevo pacto? Hemos analizado por qué causa se invalidó el pacto y bueno, usted me dirá por la desobediencia. Bien, ¿obediencia a qué? ¿Cuáles son los puntos que la Biblia nos enseña que llevó a que este pacto tuviera que ser reemplazado por un nuevo pacto? Vamos a ver las causas. Y vamos a ver primero la advertencia, porque Dios sabía lo que iba a ocurrir con este pueblo, que era duro de cerviz. Dios le advirtió a Moisés las siguientes palabras que están en Deuteronomio capítulo 31. Vamos a dar lectura. Deuteronomio 31, vamos a dar lectura versículo 16 al 20, para ver las advertencias, para que podamos entender cuál es la causa que llevó a que este pacto se diera lugar a un nuevo pacto. Vamos a ver por qué causa. Y antes de leer, vamos a recordar lo que se dice. ¿Qué es lo que se dice? ¿Por qué se hizo un nuevo pacto? Porque nadie no pudo cumplir la ley. Por eso se hizo un nuevo pacto. ¿Lo ha escuchado usted alguna vez eso? Era imposible guardar esa ley, por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, que fue el único que cumplió esa ley, por eso se hizo un nuevo pacto. ¿Usted leyó eso en la Biblia alguna vez? Le mostraron en la Biblia que esa es la causa, que vino un nuevo pacto. Le invito a creer solamente lo que lee en la Biblia. Vamos a ver que Dios le advirtió a Moisés lo que iba a pasar. Y ya le advirtió cuál era el punto débil de ese pueblo, que iba a llevar a una ruptura del pacto. Para que no creamos lo que se dice, sino creamos lo que está escrito, vayamos a Deuteronomio 31, versos 16 al 20. Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. Y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico
y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en la boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Versículo 20. Porque yo los introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán y engordarán y se volverán a dioses ajenos y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Aquí sí tenemos un conteo rápido. Moisés tenía 40 años cuando se fue al desierto, cuando sale de Egipto. Estuvo 40 años preparándose allí en el desierto, formó familia, volvió, tenía 80 años. A los 80 años se convirtió en el libertador, en el que iba a recibir las leyes de Dios. 40 años el pueblo divagó por el desierto. Moisés tenía 120 años y estaba a punto de morir. En 40 años Dios conocía y por eso advirtió que ellos iban a invalidar el pacto. ¿Con qué mandamiento de la ley ellos iban a invalidar el pacto? ¿Qué es lo que no iban a poder hacer? No iban a poder guardar el sábado. No iban a poder guardar los 10 mandamientos. No iban a poder guardar la ley de la alimentación. O no iban a poder guardar las fiestas solemnes. ¿Qué es lo que la Biblia indica que Dios le dijo ya de antemano a Moisés? Lo que iba a ocurrir con ese pueblo. ¿Cómo ese pueblo iba a invalidar el pacto? ¿Qué punto toma a relucir? ¿Qué punto declara Dios que sería el que les llevaría a invalidar el pacto? La idolatría. Tomar otros dioses. Servir a dioses extraños. Porque ellos iban a entrar a tierra prometida, iban a encontrar las tierras habitadas, y las tierras cada una tenía su dios, que por supuesto no son dioses, pero son parte del paganismo, lo que ellos llaman Dios. Y esta iba a ser la causa, la cual iba a llevar a invalidar el pacto. Iban a atender a dioses ajenos. Y esto llevaría a invalidar el pacto. Me enojarán e invalidarán mi pacto. ¿Por qué? Porque dentro del pacto que Dios hizo con el pueblo, tanto en las palabras del pacto llamado 10 mandamientos, en el segundo mandamiento y en el primero, declara: yo soy Jehová vuestro Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto dicen las palabras del pacto, en los 10 mandamientos. Luego, en el libro del pacto, en las 613 leyes, había un sinnúmero de versículos que muestran sobre este punto y la advertencia de caer en la idolatría. Entonces nosotros podemos decir cualquier cosa, podemos especular cualquier cosa, porque no podían cumplir la ley porque era difícil. Estimado radio oyente, era difícil para el pueblo de Israel decidirse por Dios o decidirse por un Dios pagano. Eso es difícil en la ley de Dios. ¿Qué le parece a usted? ¿Era tan difícil la ley de Dios cumplirla respecto al punto de la idolatría? ¿Acaso no está ese mandamiento vigente aún en el nuevo pacto? ¿O usted cree, ni por más que haya aceptado a Jesús como Salvador y que usted está en la gracia del Señor Jesús, usted cree que si usted toma un Dios pagano, usted va a ser aprobado por Dios? ¿O usted cree que el nuevo pacto no se viola si servimos a dioses paganos?
Estamos hablando de la misma situación de antes que la de ahora. ¿Es difícil? No, porque era cuestión de una decisión. Honrarle a Dios. Dios le había mostrado todo, absolutamente todo. Le había sacado con mano poderosa, le había bendecido, le iba a llevar a las tierras. Era maravillosa la tierra, tierra que fluía leche y miel, bendiciones impresionantes. El pueblo se inclinó a la idolatría. Eso fue lo que Dios le advirtió. Josué entra con el pueblo, porque Moisés no entró a tierra prometida, entra Josué. ¿Cuál es el primer pecado en tierra prometida que Dios le reprochó y quitó la bendición sobre el pueblo de Israel? Que Josué dijo, no puede ser. Algo está pasando porque vamos a la guerra, estamos perdiendo. Algo está pasando. Vamos a consultar a Dios. ¿Cuál es el pecado que se le recriminó? El pecado de Acán. Josué, capítulo 7. El hombre que tenía el anatema y que a esto se le llamó idolatría, rebelión. Cuando Josué se está por ir, porque ya también iba a morir, vamos a buscar Josué capítulo 23, a ver si lo que Dios le dijo a Moisés cambió el discurso, la enseñanza en el tiempo de Josué. Busquemos Josué capítulo 23, versículo 16. Vamos a tomar el 15. Josué 23, 15 y 16. Pero así como ha venido sobre vosotros toda la palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová sobre vosotros la palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. ¿Qué es lo que le advertía Josué? La idolatría. Si ustedes sirven, honran a dioses extraños y se inclinan a ellos, ustedes van a violar el pacto. Lo que llevó a la ruptura del pacto, según las enseñanzas de la Escritura, en los albores de este pueblo de Israel que sale del desierto y se mete a la tierra prometida, porque con Josué conquistaron las tierras, pero cuando Josué se está por ir, les vuelve a declarar que ellos van a violar el pacto. ¿Violando qué principio? Los principios de la ley de Dios que establecía a la no idolatría. Pero el pueblo era inclinado a la idolatría. Veamos un texto más. Seguimos adelante en la línea recta de la historia, los acontecimientos, y vamos ahora al libro de los jueces. Jueces, en el capítulo 2, aquí hay muchísimo. Relata, así, después que Josué, listo, ya estaba a punto de quedar afuera, o mejor dicho, de descansar con sus padres, estaba a punto de morir. Y comienza diciendo Jueces capítulo 2, versículo 1 en adelante. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje a la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros. La promesa de la tierra venía desde Abraham. No fue dada a Israel ahí en ese libro del pacto. Las promesas de la tierra venía desde Abraham, se puede leer en Génesis 15. Eso es lo que está relatando, versículo 2. Con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo,
no los declararé, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vosotros, para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificio a Jehová. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová, las obras de Jehová, que él había hecho en Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres. Y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni las obras que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Qué es esto? Idolatría. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores de los que los despojaron. Los vendió en manos de sus enemigos de alrededor y no pudieron ya hacer frente a su enemigo. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos, para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de los que le despojaban. Pero tampoco oyeron a los jueces, sino que fueron, ¿a dónde? Tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levanta jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por su gemido a causa de los que le oprimían y le afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo, ¿qué cosa? A dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Por qué causa Dios declara que ellos corrompían el pacto o ellos violaban el pacto? Porque no guardaban el sábado, porque no guardaban otra cosa de la ley de Dios. No, la idolatría. Ellos se volvían tras los dioses ajenos. Y entonces vayamos a la pregunta, ¿pero no era que violaron el pacto porque ellos no podían guardar la ley? Eso era lo que le llevó a invalidar el pacto, que la ley era muy difícil, que por eso no podían guardar. Estimado radio oyente, le invito cordialmente a que no creamos a la mentira. Creamos lo que dice la Biblia, porque la Biblia dice la verdad. El pueblo de Israel tiene una historia terrible, los reyes, las crónicas, historia terrible realmente, siempre llevados a la idolatría. El tiempo de Elías, problema con la idolatría. Siempre el pueblo se apartaba de Dios, se iba tras dioses ajenos. La idolatría fue lo que llevó a que este pueblo esté de esa manera. Ahora el Señor hace una acusación importante para que no digamos nosotros lo que pasó cuando la Biblia misma lo enseña y Dios mismo aquí expone contra el pueblo de Israel lo siguiente.
Jeremías capítulo 11. Vamos a buscar para ver qué es lo que Dios le dijo a este pueblo. Vamos a mirar Jeremías capítulo 11, versículo 9 y 10. Me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. ¿Y qué hicieron? Y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel, la casa de Judá, invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. La Biblia declara nuevamente que la causa principal es la idolatría y que ellos invalidaron el pacto. ¿Por qué ellos invalidaron? Porque el pacto fue dicho, el Señor le dijo, ustedes van a ser mi especial tesoro y demás. Les habló de las promesas, le habló de ser un pueblo santo de Dios, y el pueblo dijo, todo lo que Jehová diga, eso vamos a hacer. ¿Pero qué pasó? No era que la ley era tan difícil que no la podían cumplir. El pueblo estaba inclinado hacia la idolatría, servía a dioses ajenos. Ahora, estimado radio oyente, entre Jesús y Moisés, o entre Moisés y Jesús, hay una diferencia de 1500 años. ¿Sabe usted cuánto tiempo pasó de la historia hasta que Dios habló con uno de sus profetas y le anunció, le profetizó que iba a llegar el tiempo en el cual se iba a hacer un nuevo pacto? Porque ya veía Dios que este pueblo no cambiaba, no tenía vuelta atrás, se inclinaba a la idolatría. ¿Saben ustedes cuántos años pasó? Aproximadamente 900 años. Dios habló con el profeta Jeremías en el capítulo 31, que es donde Dios le habló y le anunció a este profeta de que iba a haber un nuevo pacto. Porque ya ese pacto, ese antiguo pacto, ya el pueblo lo había quebrantado, lo había invalidado. Miremos la paciencia de Dios, 900 años. Y viene de parte de Dios el anuncio de un nuevo pacto. Todavía iba a soportar 600 años hasta que venga el nuevo pacto. Vamos a mirarlo, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31 hace el anuncio del nuevo pacto. Jeremías 31, versículo 31 en adelante, para ir exactamente al punto. Jeremías 31, 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quiénes iba a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. La Sagrada Escritura declara, haré un nuevo pacto, y dice con quién va a ser el pacto. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro oyente Ernesto nos decía que Dios hizo ir el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto lo hizo con los gentiles. Que el nuevo pacto fue hecho con los gentiles. Como yo le dije, nosotros aceptamos todo lo que usted nos pueda decir, pero creemos solamente lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa. La Biblia no dice que Dios hizo el antiguo pacto con Israel y el nuevo pacto con los gentiles. No es verdad. Porque acá estamos en el anuncio profético por medio del Espíritu de Dios que inspiró a Jeremías y dice estas palabras.
Y aquí vienen días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. El nuevo pacto no fue hecho con los gentiles. Según la Biblia, es un nuevo pacto hecho con Israel y con Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé para sacar de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque las leyes eran muy difíciles, porque no podían obedecer. No, porque ellos invalidaron mi pacto. ¿Y de qué se acuerda Dios a pesar de que yo fui un marido para ellos? ¿Qué es lo que vimos a través de la historia? La fornicación. La fornicación espiritual. El pueblo dejó a Dios para seguir a los dioses paganos. Por eso se invalidó el pacto. Aproximadamente 600 años antes de la llegada de Jesús el Mesías, esta profecía fue marcada. Que iba a ser un nuevo pacto. Y ese pacto lo iba a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hay un nuevo pacto porque hubo un antiguo. Ahora el pacto no iba a ser con otro pueblo. No es que dijo, no, yo ese pueblo no quiero más, voy a hacer ahora con otro pueblo. No. ¿Con quiénes hizo el primer pacto? Con los judíos. El pueblo que le sacó de Egipto. ¿Y con quiénes prometía hacer un nuevo pacto? Con el mismo pueblo. Por eso también son llamados como el pueblo del pacto. Es importante considerar lo que dice más abajo. Vamos a tomar el versículo, nos quedamos en el 32, leemos el 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Aquí la Biblia dice de manera categórica, clara, contundente, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿Cómo iba a ser el pacto? El Señor está diciendo, este es el pacto. Bueno, ¿cuál es el pacto? ¿En base a qué iba a ser el pacto? Vimos el antiguo pacto, palabras del pacto, tablas del pacto, libros del pacto. ¿Qué es lo que contenía todo eso? Las leyes de Dios. Aquí está profetizando cómo iba a ser el nuevo pacto. 600 años antes de que ocurra el nuevo pacto, el Espíritu de Dios estaba profetizando cuál sería el pacto y en base a qué sería el pacto. Porque está mostrado por la Biblia que el pacto es con el mismo pueblo, no cambió de pueblo. El pueblo que salió de los lomos de Abraham. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová. ¿Qué es lo que dice? 2 puntos. Y sigue la lectura. Daré mi ley, ya no en un arca, ya no en una tabla, y ya no en un libro. También esto nos decía don Ernesto. Porque el antiguo pacto fue con los judíos, pero Dios le dijo a los discípulos que escriban los libros del nuevo pacto. Entonces yo le pregunté, ¿dónde dice la Biblia eso? No, pero si todo el mundo sabe. No, pero que todo el mundo sepa no significa que está en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia? O sea, la Biblia no dice en ninguna parte eso. No dice aquí que el nuevo pacto iba a ser que los discípulos iban a escribir un libro para hacer un nuevo pacto. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. ¿En qué consiste el pacto? Daré mi ley, o sea que no está en juego la ley. No dijo Dios, la ley es muy difícil, vamos a hacer una ley más fácil.
la ley era muy pesada, vamos a hacer un poco más tranqui. No, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Esto dice Dios, esto dice el Espíritu de Dios, que lo va a hacer cuando venga el nuevo pacto. Daré mi ley en mi mente, la escribiré en su corazón. Seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ellos me van a aceptar por Dios, me van a honrar como Dios. Yo les voy a aceptar como pueblo porque me van a adorar solamente a mí. Por eso sigue diciendo el siguiente texto: no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Dice el Señor. Dios declara que en ese nuevo pacto Dios iba a ser con el mismo pueblo. Dios va a cambiar el lugar donde estaba la ley. Hay cosas muy importantes que fueron agregadas en un pacto, en el nuevo pacto, porque vamos a adelantar algunas cosas, porque la hora se nos avanza y porque no vamos a llegar ni siquiera a entrar al nuevo pacto en el día de hoy. La Biblia dice que es un pacto con mejores promesas. Es un pacto muchísimo más accesible para todo el pueblo, no porque la ley iba a cambiar, sino porque Dios iba a mandar ayudas, porque Dios seguía con intención de rescatar al pueblo de Israel y al pueblo que iba a ser injertado al olivo verdadero de Romanos 11. La Biblia dice que es un mejor pacto, mejores promesas de ese pacto. Es un pacto más excelente el que venía. Pero no está en juego la ley de Dios. ¿Dónde tenía la ley de Dios en el antiguo pacto? En tablas de piedra, en el libro de la ley, y ellos tenían en sus ropas. Tenían filacterias. Tenían escrita en sus ropas, en su casa, en las paredes. Ahora Dios declara que las va a escribir en su mente y en su corazón. Hay diferencias sumamente importantes con relación al Espíritu de Dios. La ayuda de Dios, el propósito de Dios y las promesas de Dios son más profundas porque surgen de la misericordia que Dios tuvo. Porque Dios en cierto momento quiso exterminar a ese pueblo, pero se acordó de su pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y no lo exterminó. Porque de esa línea, de esa genealogía tenía que venir el Salvador del mundo, tenía que venir el Mesías. Es por ello, estimado radio oyente, que es una forma de mirar muy común, pero sin fundamento en la Biblia. Que el nuevo pacto se hizo porque nadie pudo cumplir. Mentira. No dice eso la Biblia. Que la ley es del antiguo pacto y ahora en el nuevo pacto no tenemos más nada que ver con la ley. Qué raro, no sé a qué pacto esa persona entró entonces. No sé si usted quería entrar al nuevo pacto. Aquí tenemos recién el anuncio profético del Espíritu de Dios de lo que va a ser el nuevo pacto. Estimado radio oyente, ¿usted quiere ser parte del nuevo pacto? ¿Es verdad que usted quiere ser parte del nuevo pacto? Pero ¿qué pasa? Si hay ley en el nuevo pacto, usted ya no quiere ser del pacto. Porque tengo que decirle con toda claridad, no fue, no hay, no existe nuevo pacto sin las leyes de Dios. ¿Por qué lo digo yo? Porque es un capricho mío,
porque yo soy un fariseo. Usted puede decir lo que quiera de mi persona. No me crea a mí. Crea lo que dice la Biblia. ¿Quiere que le vuelva a leer? Versículo 33. Y hasta acá vamos a llegar con el estudio de hoy. Vuelva a leer, vuelva a estudiar. Introdúzcase en el estudio del nuevo pacto, porque vamos a tratar esto en el programa siguiente. Versículo 33 dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Yo creo. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Debemos creer lo que dice la palabra. Tenemos muchas cosas para analizar a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Yo quiero mostrarles que no es verdad, que nadie podía cumplir la ley porque voy a ver una persona o un matrimonio contemporáneo prácticamente de Jesús, que tienen una conducta, la Biblia lo enseña en Lucas capítulo 1. Quiero que miremos este texto para que no creamos a las mentiras. Lucas capítulo 1, versículo 5. Estos son contemporáneos de Jesús. Estos son los padres de Juan el Bautista. Dice la Biblia así: ya Jesús estaba en vigencia del antiguo pacto, a los cuales la gente dice: no, era imposible, nadie podía guardar, por eso vino Jesús a guardar. Mentira. Eso no dice la Biblia. Eso es un invento del hombre. La Biblia no lo dice. Lucas 1:5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Prestemos atención a lo que dice. Ambos eran justos delante de Dios y andaban, ¿qué dice? Irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Y cómo? No era que nadie podía cumplir. ¿Usted sabe lo que significa irreprensible? ¿Usted sabe lo que es ser irreprensible en cuanto a los principios de Dios? Es que nadie podía señalarle un punto que no estaba obedeciendo, porque estaban obedeciendo la ley de Dios y estaban en el antiguo pacto. ¿Quiere otro antecedente? Ustedes saben cómo Saulo de Tarso, aquel varón que se convirtió en el apóstol de los gentiles, ustedes saben cómo estaba su tarjeta de presentación: circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín. En cuanto a la ley, ¿qué dice el texto de la carta apostólica? En cuanto a la ley, irreprensible. ¿Y cómo es que hoy enseñan que nadie podía guardar? Es por ello, estimado radio oyente, tenemos mucho para seguir estudiando. Quiera el Señor darnos la lucidez, el entendimiento, para poder comprender las verdades bíblicas y para poder introducirnos al nuevo pacto. Porque el antiguo pacto concluyó y hoy usted y yo tenemos la oportunidad de entrar al nuevo pacto. Y tal vez creemos que estamos dentro del nuevo pacto. Estaremos guardando el pacto nuevo, como dice la Biblia. Eso lo vamos a ver en un próximo programa. Quiera el Señor bendecirles ricamente. Esto ha sido todo por hoy. Quiera el Señor ayudarnos para estar próximamente. Si Él nos da vida y salud, estaremos con una nueva edición de A la Luz de tu Palabra. Bendiciones para todos. A la Luz de tu Palabra. Un programa diferente,
que pregona las profundas verdades de las Sagradas Escrituras. Si este programa ha despertado en usted algún interés, comuníquese al 3755-681125 o escríbanos a laluzdetupalabra@yahoo.com.